Hola de nuevo. Vamos a continuar con lo que estábamos trabajando. Ya definimos lo que les decía yo es la base fundamental para la topología en espacios RN. Y pues bueno, ya vimos un ejemplo. En el video pasado demostramos que el intervalo 0,1 es un conjunto abierto. Y les decía yo que de ahí es donde viene justamente la definición. Cuando nosotros decimos que un conjunto es abierto, bueno, un intervalo era abierto, viene justamente de esta parte. Entonces, vamos a ver otro ejemplo más, uno donde estemos trabajando ya, por ejemplo, digamos en R2. Y pues bueno, vamos a demostrar ahora lo siguiente. Perdón, un momento. No, bueno, para ustedes no se diferencia, pero para mí sí. Entonces, disculpen. Vamos a demostrar ahora, bueno, el siguiente ejemplo. Vamos a definir este siguiente conjunto. Entonces, vamos a tomar H, todo el conjunto de puntos en el espacio R2, para las cuales la segunda coordenada es mayor que cero. ¿De acuerdo? Entonces, y lo que vamos a demostrar, que este conjunto es también un abierto. Entonces, H es un conjunto abierto. Es un abierto, en este caso, en R2. Antes de empezar, vamos a dar la idea geométrica de lo que es este conjunto. Entonces vamos a dibujar un plano cartesiano. Estamos en R2, entonces ahí tenemos nuestro plano cartesiano. Digo, aunque creo que no es muy complicado que ustedes ya se imaginen quién es este. El plano, bueno, el H que nosotros estamos definiendo son todos aquellos puntos en los cuales su segunda coordenada es mayor que cero. Entonces, que la segunda coordenada sea mayor que cero, que es la Y, pues es justamente toda la parte superior de R2. ¿De acuerdo? Repito, sin considerar la parte de abajo. O sea, la parte de aquí abajo está, no está considerada. ¿De acuerdo? Entonces, déjenme ver cómo lo puedo poner para indicar que no está considerada. Bueno, lo voy a dibujar ahí puntado. Toda la parte de arriba es el conjunto H. Este es el conjunto H. Y entonces lo que vamos a demostrar es que este conjunto es un abierto. Entonces, la idea es la misma, la definición no va a cambiar, que dice que si yo tomo cualquier punto, debo de poder encontrar, no importa si el punto lo tomo por aquí o lo tomo más cerca, o incluso lo tomo para la derecha o a la izquierda, no importa en qué posición yo la tome, siempre debo de poder encontrar un punto, perdón, un radio mayor que cero que haga que cuando dibujemos este círculo se quede contenido en toda esta parte superior. Entonces, la prueba es la siguiente. Vamos a hacer nuestra prueba. Deme un segundo, un segundo. Ok, entonces, muy bien. Vamos con nuestra prueba, disculpen. La idea no cambia, les decía yo, vamos a seguir lo mismo que estábamos viendo. Entonces, primero vamos a decir, digamos, las formalidades. Vamos a tomar un punto X0 que pertenezca al H. Es decir, un punto X0 que tenga coordenadas X0, Y0, o sea, un punto que tenga dos coordenadas, y que cumpla que la segunda coordenada sea mayor que cero. Recuerden que la condición para que alguien viva aquí es que su segunda coordenada sea positiva, que es justamente lo que acabamos de hacer. Entonces, gráficamente, no sé en qué posición esté, pero sí sé que en el plano cartesiano, no sé si esté a la derecha o a la izquierda, no voy a dibujar un eje en especial, nada más el eje de las Y, el eje de las X, perdón. El punto X0 es el que nosotros estamos considerando aquí. Repito, no sé si esta distancia sea grande o pequeña, pero lo que yo quiero es encontrar un radio, de tal manera que cuando dibujemos esa bolita se nos quede contenida en la parte superior. Entonces, observemos lo siguiente. En el momento que nosotros podemos garantizar que aquí hay una distancia, entonces esa distancia justamente es la segunda coordenada, que es Y0. Y entonces, si yo quiero encontrar un radio de tal manera que cuando haga la bolita, esta bolita se me quede contenida, para garantizar, lo que vamos a hacer es tomar, digamos, este mismo Y0. ¿De acuerdo? Entonces, afirmación, nos vamos a demostrar. Mostremos que, bueno, el candidato, mejor dicho, nuestro candidato a radio, pues va a ser justamente la segunda coordenada. Debe ser un número real. Disculpe. Entonces, mostremos que la bola de radio R
concentro en el punto X0, está contenido en H, donde el radio es justamente la segunda coordenada de mi punto, la segunda coordenada de mi punto. Radio es este. ¿Vale? Entonces, ok. Cuando yo quiero demostrar una doble contención, cuando quiero demostrar que un conjunto está contenido en otro, pues lo que tengo que hacer, al igual que hicimos antes, pues necesitamos tomar un puntito. Entonces, vamos a tomar un punto, vamos a ponerle Y. mm, A lo mejor lo voy a poner así. Vamos a tomar un punto H, K, un punto que viva, ya sé. No está bien así, lo dejamos así. Que viva en la bola de radio R con centro en X0, que es el punto que yo elegí. Entonces, lo que hay que demostrar es que este H, K pertenece a H. Para que un punto pertenezca a H, debe de satisfacer que la segunda coordenada debe de ser positiva. Es decir, lo que nosotros tenemos que demostrar, nuestro objetivo, es que K sea mayor que 0. Esta K que nosotros pusimos aquí. Es lo que nosotros queremos demostrar. Bueno, este es nuestro objetivo. Esto es lo que tenemos que llegar a nuestra conclusión al final de esta prueba. Entonces, vamos a hacerlo. Vale, entonces, el hecho de que si yo digo que el punto H, K pertenece a la bola de radio R con centro en X0, significa por definición, por pura definición de bolita, por definición, significa que la distancia que hay del punto H, K al punto X0 que tiene coordenadas X0, Y0, ¿sale? Recuerden que el X0 tiene coordenadas X0, Y0. Entonces, esta diferencia debe ser menor que el radio que nosotros propusimos. No pierdan de vista tampoco el valor de nuestra R. Entonces, significa, por ejemplo, que la distancia que es la raíz cuadrada de h menos x0 al cuadrado más k menos y0 al cuadrado. Uy, perdón. Pues esta distancia, que es un cuadrado, esta distancia que es la raíz, pues es menor que r. Esto en otras palabras, pues bueno, es lo mismo que pedirle que h menos x0 al cuadrado más k menos y0 al cuadrado, pues sea menor que el radio al cuadrado. Lo único que hice fue elevar al cuadrado. Dado que todo es positivo, ¿de acuerdo? Dado que un número al cuadrado siempre es menor o igual que ese mismo número al cuadrado más otra cosa al cuadrado, entonces de aquí podemos decir, pues simplemente que k menos y0 al cuadrado, pues es menor que el radio al cuadrado. ¿Sale? Nada más lo único que hice fue omitir esta parte. Todo esto completo, esta suma de este par, la suma de estos dos, pues es más grande que la suma de este. Entonces, por tricotomía, perdón, por transitividad, pues tenemos esto también. O sea, si una sola de estas partes, pues también será menor que esto. Repito, porque todo esto es positivo. Y entonces, de aquí tendríamos, tomando raíces cuadradas, que el valor absoluto de k menos y0 es menor o igual, o no es menor que el valor absoluto de r, que es positivo. ¿Sale? Esto es porque la raíz cuadrada de cualquier cosa elevada al cuadrado es el valor absoluto del número real. En este caso, k menos y0. De aquí tendríamos que esto que está dentro del valor absoluto, pues está entre r y está entre menos r. Lo que nos interesa, bueno, es en este caso la que nos va a funcionar es esta parte. Esta de aquí. Bueno, de hecho la otra también nos funcionaría. Mejor nos quedamos con esta. Esta es la que me interesa. Sobre todo porque al final recuerden que lo que yo quiero probar es que k es mayor que 0. Entonces, no, perdón. La que me interesa es la otra. Disculpen. Esta es la que me interesa. Entonces, de aquí tenemos que menos r es menor que k menos y0. Esto me garantiza que el k es mayor pasando este término del lado derecho, del lado izquierdo, perdón. Eso va a ser mayor que menos r más y0. Y dado que nosotros tenemos entendido que nuestro radio, o la manera en como lo definimos, que nuestro radio es justamente el y0,
Entonces tendríamos que menos Y0 más Y0, esto es menor estricto que K. Es decir, lo que estamos diciendo es que K es mayor que 0. Por lo tanto, el punto que elegimos H, K que pertenecía a la bola de radio R con centro en X0, también es un elemento de H. En otras palabras, acabamos de demostrar que la bola de radio R con centro en el X0 que nosotros elegimos está contenido en H. En otras palabras, H es un conjunto abierto. Punto abierto. Y con eso concluimos otro ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, ahí ya tenemos otro ejemplo de un conjunto que es abierto. Entonces, pues bueno. Una observación que se me pasó poner hace un momento, que bueno, es bastante obvia o bastante, creo, obvia. Cuando nosotros tenemos, cuando estamos dando la definición de abierto, una observación, repito, esto se me pasó. El espacio Rn, no importa que n trabajemos, y el espacio, bueno, el conjunto Rn y el conjunto vacío, siempre son conjuntos abiertos. De hecho, eso es básicamente por la definición. Siempre son conjuntos abiertos en el respectivo espacio Rn. ¿De acuerdo? Es una pequeña observación que se me pasó ahí comentarles. Pero bueno, vamos viendo más ejemplos. Vamos a ver ahora un ejemplo más de un espacio, de un conjunto, perdón, abierto. Vamos con un ejemplo más. Ejemplo. Entonces, vamos a tomar ahora, y vamos a ponerlo como, déjenme ver qué nombre le puedo poner, L. Definimos, o sea L, el conjunto de puntos X, Y que pertenecen a R2, para los cuales la primera coordenada, que es la X, es menor que 0. Entonces, vamos a mostrar. Entonces, L es un conjunto abierto. La idea es muy parecida a la anterior. Así igual que como antes, vamos a ver primero en una figurita quién es este conjunto. Entonces vamos a dibujar un plano cartesiano. Estamos en R2. Ahí tenemos nuestros respectivos ejes, el eje X y el eje Y. Y pues bueno, todos aquellos valores donde la X es menor que 0, pues es justamente todo lo que está aquí en la parte izquierda. Toda esta parte, todo lo que está aquí a la izquierda, todos aquellos valores en donde la primera coordenada es negativo, esto correspondería a nuestra L. Al igual que en el ejemplo anterior, tomen en cuenta que le pedimos que sea estricto, o sea, toda esta línea de aquí no es parte del conjunto. O sea, son todos aquellos. El eje Y, vaya, no es parte de nuestro espacio. Entonces, lo que quiero demostrar es que este conjunto, cumple la definición de que si no importa qué punto yo elija, siempre puedo encontrar una bolita de tal manera que si el punto esté muy pegado al eje o muy alejado, no importa dónde esté, siempre puedo encontrar una bola que me satisfaga que toda esta bolita se quede contenido en toda esta zona azul. Y entonces, la prueba es muy similar a la anterior, muy similar, entonces por eso es que quiero que la hagamos. Entonces, ok, va la prueba. La prueba de que esta afirmación es cierta. Entonces, al igual que antes, pues igual, tomamos un punto con coordenadas x0, y0, un punto que viva, en este caso, en el conjunto que estamos llamando L. Es decir, es un punto que satisface que su segunda coordenada, pues aunque su primera coordenada, que es el x0, es menor que 0. ¿De acuerdo? Entonces, voy a dibujar un plano cartesiano. En este caso, nada más voy a dibujar el eje Y. El eje de las X no es necesario. Y sobre todo para que no hace referencia de si está muy cercano o no. O sea, este es el eje Y, al igual que en el dibujito anterior que pusimos aquí arriba, este es el eje X. Y lo que estamos haciendo es elegir un punto cualquiera que esté aquí en la parte izquierda, en el que estamos llamando el conjunto L. ¿De acuerdo? Este puntito es el que tiene coordenadas X0,
y0, y en donde lo único que sabemos es que el x0 es negativo. Entonces tratamos de dar una bolita de tal manera que toda esa bolita se quede contenida. No sé si ya lo vieron, pero bueno, el hecho de que nosotros tomemos aquí y que esto sea negativo, pues significa que aquí hay una pequeña distancia que lo separa. Yo necesito encontrar una bola de tal manera que cuando dibujemos esta bola, no toque esta parte. Entonces todo parece indicar que tiene que ver algo con esta pequeña distancia. Entonces, pues bueno, al igual que en el anterior, vamos a tomar esto. Entonces, proponemos, perdón, oye, déjenme borrar esto. Proponemos, sobre todo porque, pues bueno, aquí hay una distancia, que nuestro radio sea justamente el valor absoluto de x0. Aquí, ojo, nuestro valor absoluto o la razón de por qué le pongo valor absoluto es porque nuestro radio tiene que ser positivo. Entonces, por eso, esta distancia es el valor absoluto de la primera coordenada. Entonces, bueno, por eso es que estamos proponiendo esta parte. Ay, perdón. Entonces decíamos, proponemos, proponemos R igual al valor absoluto de x0. La demostración es muy parecida a la anterior, entonces esto hay que guardarlo en algún momento porque lo vamos a necesitar. Entonces, vamos a mostrar o necesitamos probar. Necesitamos, ay, se lo cerré, perdón, cerré. Aquí está. ¿Qué me pasa hoy? Necesi, ¿qué sucede? Necesitamos mostrar que la bola de radio R con este radio con centro en x0, y0, que es el puntito que nosotros elegimos, y se queda contenido en mi conjunto que estamos llamando L. Es decir, que si nosotros elegimos, al igual que antes, un punto H, K, cualquiera, que pertenezca a la bola de radio R con centro en x0, y0, entonces lo que tenemos que demostrar es que este mismo punto también pertenece a L. Para pertenecer a L necesitamos probar que la H es negativa. Entonces, esto también hay que tomarlo en cuenta porque es nuestro objetivo. Queremos demostrar que la H es negativa. Entonces, va la prueba. Es muy parecido a la anterior. Entonces, vamos con nuestra prueba de esto. Y decimos, sea un punto H, K que pertenezca a la bola de radio R con centro en x0, y0. Por definición, ¿de acuerdo? Nuestra definición nos permite asegurar, o justamente lo que significa que esté en la bolita, pues es que cuando calculemos la distancia del punto H, K al punto x0, y0, pues esta distancia será menor que nuestro radio. Por definición también de distancia, pues esto significa que la raíz cuadrada de h menos x0 al cuadrado más k menos y0 también al cuadrado, esta raíz pues será menor que nuestro radio. Al igual que antes, esto nos dice que la raíz cuadrada, nos está diciendo que h menos x0 al cuadrado más k menos y0 al cuadrado será menor que nuestro radio al cuadrado. Lo único que hice fue elevar todo al cuadrado para eliminar las raíces. Esto nos garantiza que la h menos el x0 al cuadrado será menor que el radio al cuadrado. Esto funciona también por lo que decíamos hace un momento. Cualquier número al cuadrado es menor o igual que ese mismo número más cualquier otra cosa número al cuadrado, siempre y cuando sea positivo. Mayor o igual que 0. Entonces, en este caso me quedé con las X, a diferencia de las anteriores que me quedé con las Y, porque al final nosotros queremos relacionar o queremos que la H sea negativa. Posiblemente de aquí también saquemos algo, pero nuestro objetivo es ver que la H es menor que 0. Por eso es que me quedé con la parte donde está la H. Entonces, al igual que hace un momento, de aquí conseguimos que el valor absoluto de H menos X0 es menor que el radio.
Esto otra vez repito porque es que la raíz cuadrada de cualquier número elevado al cuadrado, pues es el valor absoluto. Y entonces, así como hicimos hace un momento, con esto garantizamos que h menos x0 es menor que r y por otro lado mayor que menos r. Aquí lo que nos interesa ahora es esta parte. Repito, porque queremos que esto suceda. Queremos la h menor que 0. Por eso es que me quedé con este, que es el menor. Entonces, si estamos diciendo que la h menos el x0 es menor que r, pues de aquí se sigue que la h es menor que r más x0. Por un lado, bueno, por otro lado, nosotros recordando tenemos que nuestro radio era el valor absoluto de la primera coordenada. Y dado que la primera coordenada, que es el x0, es negativa, el valor absoluto de un número negativo, pues es simplemente menos el x0. Entonces de aquí estaremos diciendo que h es menor que el radio, que es menos x0, sumado con el mismo x0. Es decir, lo que estamos diciendo aquí es que la h es menor que 0. Y con eso terminamos. Por lo tanto, esto demuestra que el punto con coordenadas h, k pertenece a nuestro conjunto L. ¿Por qué? Porque acabamos de demostrar que la segunda coordenada es menor que 0. Es decir, lo que acabamos de demostrar es que la bola de radio R con centro en x0, y0, donde recuerden, el radio era el valor absoluto del x0, esta bolita se queda contenido en nuestro conjunto L. En otras palabras, acabamos de demostrar que nuestro conjunto L es un conjunto abierto. Tomamos cualquier punto ahí. Acabamos de demostrar que sin importar qué punto tú elijas, si esté muy cerca o muy alejado, siempre es posible encontrar para ese punto un radio suficientemente, un radio, no importa de qué tamaño sea. Para este punto pudimos encontrar un radio de tal manera que la bolita se queda contenida completa en nuestro conjunto L. A eso es a lo que me refiero de que una figura les ayuda mucho para que nosotros podamos decidir quién es nuestro radio, al igual que hicimos con este conjunto, como con el anterior que llamamos H. Entonces, bueno, ahí quedó nuestro otro ejemplo de un conjunto que es abierto. Ya para finalizar este video, porque pues bueno, el anterior sí se hizo un poquito largo, vamos a ver un conjunto un ejemplo de un conjunto que no satisface, que es un conjunto abierto. Ya tenemos tres que sí lo son, pero veremos uno que no lo es. Entonces ya para finalizar este video, vamos a ver un ejemplo de un conjunto que no es un conjunto abierto. Entonces, uno muy sencillo, el conjunto de los números Q contenido en los números racionales no es un conjunto abierto. O sea, no todos los conjuntos satisfacen esta propiedad. Conjunto abierto en R. Entonces, vamos con nuestra prueba. Antes de empezar la prueba, antes de dar el argumento de por qué esto no funciona, recuerden lo siguiente. Voy a dibujar una línea recta, indicando que esto sea nuestra línea real. La voy a poner aquí al centro. Sabemos que a la izquierda esto obviamente se va a menos infinito, ¿no? Y a la derecha, pues bueno, nuestra línea continúa para para seguir hasta menos infinito. Y los números racionales, pues bueno, son una colección de puntitos que pertenecen a los números reales que están ahí distribuidos. ¿De acuerdo? Cada uno de estos son, digamos ahí, sin tomar alguno en especial, estos digamos que son números racionales. Y entonces lo que quiero demostrar, o lo que vamos a ver, es que un argumento de por qué esto no pasa. Observen lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo me tomo un punto cualquiera? Este punto que digamos es el x0 que estamos diciendo, que es un número racional. Si el conjunto, si Q fuera abierto, entonces significa que para el x0 igual a cualquier número racional, significa que para este x0 racional que yo elegí, debe de existir un radio, debe de existir un número radio, un valor, un radio mayor que 0,
tal que la bolita de radio R con centro en X0, todo está contenido en los números reales, perdón, en los números racionales. Hace un momento, digo, aunque no lo hicimos formalmente, esto se va a quedar como tarea moral, ahorita se las escribo. Estas bolitas son intervalos. Esa bolita es un intervalo que abarca desde punto X0 a la izquierda también con el mismo X0 menos R y al X0 más R. Y entonces, esta parte de aquí abajo significa que todo este intervalo, todo el intervalo que abarca esta parte, que es justamente el que estoy sombreando en azul, todo ese intervalo, el que va desde menos X menos R0 hasta el X0 más R, o sea, de este punto hasta este punto, todo este intervalo está contenido en los racionales. Eso significa que sin importar el punto que yo elija aquí, todos los puntos que pertenecen a esta parte son números racionales. Sin embargo, bueno, antes de eso, es decir, el intervalo que va de X0 menos R a X0 más R, todo está contenido en los racionales, que es lo que les decía. Sin embargo, entre X0, que es el centro, y X0 más R, entre X0, que es el centro de nuestra bolita, y X0 más R, que es lo que está aquí a la derecha, nosotros sabemos por cálculo 1, sin embargo, entre esos puntos hay un número irracional. Número irracional. Voy a ponerlo en rojo. Irracional. Lo cual obviamente es una contradicción, porque habíamos quedado, o pues se supone, que siendo este un conjunto abierto, en el supuesto caso de que los reales, perdón, que los racionales sean un conjunto abierto, significaría que todo este intervalo se queda contenido en Q, lo cual no es cierto porque hay un punto aquí en medio, al menos uno, hay muchísimos, que es un irracional, o sea, no todo el intervalo puede ser, estar llenado de puros números racionales, entonces es una contradicción. Es decir, con esto lo que acabamos de hacer es argumentar. Por tanto, esto argumenta que el intervalo, perdón, que Q no es un conjunto abierto. Y con eso cerramos nuestro video del día de hoy. Ya nada más déjenme escribirles las tareas morales para que tengan ahí un poquito de entretenimiento. Entonces, les quiero dejar estas dos tareas morales. La tarea moral número 1 es mostrar que R, el conjunto de los X, Y, tales que las X sean mayor que 0, es un abierto. Y la segunda tarea moral número 2, es que con este mismo argumento, ¿cómo le harían para indicar que I, que son los irracionales, ¿sale? Déjenme ponerlo así. Los irracionales tampoco son un conjunto abierto. Conjunto abierto. Por estos dos les voy a dar, déjenme ver, yo creo que 2 décimas. De hecho, es básicamente repetir lo que hicimos hace un momento, así como lo hemos hecho muchas veces. Y pues bueno, ahí está nuestra tarea moral. Y con eso ya cerramos nuestro video del día de hoy. Entonces, sé que este tema es un poquito pesado en esta parte porque es más abstracto que los anteriores. No haremos tantas operaciones, haremos más trabajo de conjuntos, ocuparemos en algún momento leyes de Morgan, uniones, intersecciones, etcétera. Entonces, para que se vayan preparando. No es un tema difícil, pero sí es un tema, bueno, pero sí es un tema al cual hay que prestarle mucha atención y tener mucha imaginación para poder responderlos. Entonces, no se preocupen si en esta parte ahorita no la entienden muy bien, sobre todo las demostraciones de cómo escribirlas. Eso ya lo verán ustedes cómo se hace conforme vayamos avanzando con las proposiciones. Esto que yo lo puse aquí, esto que yo les puse como tareas morales, traten de hacerlo como lo hicimos hace un momento, imitando una clave
de cómo empezar algo que apenas no conocen o que quizás no están tan familiarizados, es imitando cosas. Entonces, traten de imitar esto que hicimos en estos dos videos para demostrar estas dos tareas morales y que tengan ahí sus créditos extra. Entonces, bueno, cuídense mucho. De todos modos, si tienen dudas, pues bueno, mañana le preguntan a Rogelio pues bueno, nos vemos mañana, bueno, nos vemos la próxima clase, la próxima vez. Cuídense mucho y pasen bonita tarde. Hasta luego. Chao.